pensemos en la complejidad. O sea, cuando hablamos de orientación vocacional, pensamos justamente en este título, desorientación, porque entendemos de que es tan complejo y vemos tan desorientados no solo a las nuevas generaciones, sino a los jóvenes y mucho del mundo adulto. Por lo tanto, queríamos iniciar con esta primera intervención de pensar en la complejidad que es descubrir la vocación, definirla y desarrollarla en nosotros. ¿Por qué es tan complejo encontrar la vocación y desarrollarla? Porque responde a las preguntas existenciales, ¿ok? Responde a las preguntas más íntimas, más profundas de nuestro ser, que son ¿quién soy? ¿Y para qué estoy en esta tierra? Si yo te preguntaría hoy, no me respondas por chat ni nada, es una pregunta reflexiva, ¿ok? Si yo te preguntaría hoy, ¿quién sos? ¿Y para qué estás en esta tierra? La verdad es que descubriremos si tenés clara cuál es tu vocación, cuán clara, podríamos decir, tenés tu vocación. Bien. Les quiero recordar dos cosas. Primero, que vamos a tener un espacio deslido de preguntas, ahí por chat ya le estuve compartiendo yo, luego Daniela, ahí por favor Dani, nuevamente recordá porque hay varios ingresos a último en este tiempo, así que recordá si tenés preguntas, dudas, la verdad es que queremos tenerlas ahí todas ordenadas y vamos a habilitar un espacio si llegamos con el tiempo para responderlas y si no las vamos a tener de backup para responderlas de alguna manera. Y lo segundo es tratar de mantener tu micrófono en silencio. La verdad es que el Zoom es muy bueno, es muy dúctil, vieron la votación como hicimos y tantas otras cosas, pero la dificultad que tiene es que los parlantes de las compus solo pueden transmitir un sonido por vez, entonces cuando hay muchos micrófonos abiertos eso impide que la voz del que está hablando, en este caso yo y después va a ser María, se trabe y se dificulta, entonces queremos para que estén ustedes concentrados y puedan recibir toda la información que tenemos para darles, que es muy rica, herramientas muy interesantes, puedan mantener ahí los micrófonos en silencio. Muy bien, seguimos entonces. ¿Por qué es complejo encontrar la vocación? ¿Por qué es difícil? Porque justamente responde a preguntas existenciales. ¿Quién soy y para qué estoy en esta tierra? Miren, los datos que hay en Latinoamérica en particular me hablan de que no solo que es complejo, sino que además estamos teniendo muchísimas dificultades para ayudar a las nuevas generaciones para que lo encuentren y sean felices en el ámbito de su vocación. Miren, yo anoté aquí algunos datos. ¿Cuáles son los ni? Los ni son los que ni trabajan, los jóvenes que ni trabajan, ni estudian, ni buscan trabajo. El último ni se le agregó hace un par de años. Al principio eran los ni, o sea, ni trabajan, ni estudian. En los últimos años se le agregó este tercer ni, que es ni buscan trabajo. Mira, yo me fijé estos datos. El BID hizo un estudio hace unos años atrás y determinó que el 21% de los jóvenes en Latinoamérica y el Caribe son ni. Eso representa 20 millones de jóvenes. 20 millones de jóvenes. Argentina tiene 44 millones de habitantes, así que imagínate la mitad de la población argentina, para poner en términos comparativos, no trabaja, no estudia, ni siquiera busca trabajo. Y de jóvenes estamos hablando, no estamos hablando de adultos, estamos hablando de jóvenes. En Perú solo, 1 millón de jóvenes que están en esta fracción. Y en Argentina también se repite ese dato de 1 millón y 700.000 ni siquiera buscan trabajo. Mira este otro dato que tenemos, deserción escolar. En Argentina, una estadística de universidad nos dice que de cada 100 estudiantes que ingresan a la universidad, 70 no terminan. Es un dato altísimo. Yo lo viví en la Universidad de Buenos Aires. Tengo que decirles que yo lo viví en la Universidad de Buenos Aires. Arrancamos en aulas enormes, 200 alumnos, y terminábamos las últimas materias de la facultad, en la Facultad de Ciencias Sociales, terminábamos siendo 20.
La verdad es que yo lo vivencié, así que esta estadística, aunque suene extraña y grande y muy fuerte, es real. Prepandemia, en secundario, hablando del secundario de los adolescentes, abandonaban el 9% de adolescentes en Argentina, es decir, 400.000 adolescentes al año. Post pandemia, hace un par de días leí en el diario que había una fundación que hizo la proyección de qué va a pasar post pandemia, que un 45% va a abandonar la secundaria. Es decir, más que nada avalado en un montón de estudios que nos están diciendo que los problemas estructurales de los países se profundizan con la pandemia que afecta todas las estructuras de la sociedad. Bien. Y por último, el desgano. Miren, hay varias estadísticas por allí. Yo no quiero hablarte de estadísticas con respecto al desgano porque sería un poco como exagerarlo. Es muy difícil medir el desgano de los trabajadores. Pero sí te puedo decir, como licenciado en recursos humanos, que no hay peor trabajador que el que va a trabajar a algo que no es su vocación. Hay algunas estadísticas de unos libros que leí de liderazgo que nos hablan de un 70% de los trabajadores que dedican 8 horas a trabajos que no son de su vocación. Más allá de esas estadísticas que andan por allí en los libros, que hay que actualizarla y hay que revisar cuáles son los procesos que llevaron a cabo para tener ese número, que no quiero caer en esto. Quiero decirte que el desgano en la cantidad de trabajadores que están hoy en una oficina, detrás de una computadora o haciendo algo que no es su llamado, es no solo frustrante, sino que es uno de los elementos que tenemos para decir que la vocación, el encontrar la vocación, desarrollar la vocación, es central, no solo para que yo pueda vivir feliz, sino también para que pueda desarrollarme con creatividad y además porque tiene repercusiones económicas. Cuanto más mi trabajo esté asociado con mi perfil, más productivo voy a ser yo y más productiva va a ser la organización en la cual me desempeñe, cualquiera sea, ONGs, un oficio, una empresa multinacional, cualquiera sea. Quiero terminar con estas dos frases que para mí son centrales, y la primera es: tenemos que enseñarle a los adolescentes a no tomar decisiones temporales basados en emociones pasajeras. Quiero decir, no solo a adolescentes, sino a las nuevas generaciones. Aquí, gracias a, forma irónica, al Peter Pan, tenemos que decir que también esto tenemos que enseñárselo a los jóvenes y a algunos adultos, de manera cronológicamente hablando, que son adultos, pero que funcionan bajo una lógica adolescente. No tomar decisiones temporales basadas en emociones pasajeras. Qué importante es retomar el punto de que la vocación no se descubre de un día para el otro o mágicamente por un test. No podemos caer en esto del simplismo, de la magia. La verdad es que una decisión de definir, de concretar, de conocer la vocación, un llamado que hay dentro nuestro tan profundo, tan complejo, tan abstracto, no se puede basar de un día para el otro en mis emociones, en cómo me encuentro hoy. La verdad es que tenemos que pasar de la lógica de la magia a la lógica del trabajo, de los procesos. Y esto creo que incluye a todas las instituciones que nos están representando hoy aquí, colegios, iglesias, clubes, familias, lo que sea, de poder ayudar y acompañar desde la niñez. No quiero caer en los modelos japoneses y alemanes de orientación vocacional, pero sí sería muy interesante que podamos entender que las vocaciones que cada uno tiene se van descubriendo desde la niñez. Así que creo que tenemos que pasar a enseñarle a las nuevas generaciones a que las decisiones temporales se tienen que basar en otras cosas que no sean emociones, que muchas veces son engañosas. Y para simplemente cerrar esta intervención y dejarle el tiempo a María, que tiene herramientas y un contenido hermoso para compartirles. Miren, yo descubrí esta frase de Viktor Frankl, es neurólogo que sobrevivió a los campos de concentración nazi. Escribió un libro muy interesante, que es El hombre del sentido, si mal no recuerdo ese es el nombre, búsquenlo. Dice: cada uno tiene su propia vocación específica en la vida. Anotá: cada uno tiene su propia vocación o misión específica en la vida. Todo el mundo tiene que llevar a cabo una tarea concreta que exige su cumplimiento.
Fíjense, lo ligo con lo que decía Pablo, ¿no? La vocación que es un llamado desde el interior, ¿no? Decía. Y Víctor Frankl habla de eso, que cada uno tiene un llamado, una vocación específica y que exige cumplimiento. Es como un río que necesita un cauce, ¿sí? Sí o sí necesita encontrar algo que pueda de alguna manera descifrarlo, entenderlo. Ahí sigue diciendo Víctor Frankl, no se puede sustituir, ni se puede repetir su vida. Por lo tanto, la tarea de cada persona es única como su oportunidad específica para su ejecución. Y me gustó tarea y ejecución. Es decir, la vocación es tan específica como la ejecución de esa. Y esto me habla de que somos únicos, que somos originales. Y como originales tenemos que de alguna manera responder a esa originalidad. Y el mundo está esperando, realmente, lo digo con un corazón, si pudieras ver mi interior ahora, ¿no? Realmente el mundo está esperando, tu familia, los amigos, ¿no? De los adolescentes, de los jóvenes, están esperando que esa vocación salga a la luz. Y de alguna manera, yo quiero ligar todo, ¿no? Quiero ligar todo hoy. Quiero tener una mirada integral y global y lo más macro posible. Yo creo que muchas de las cosas que nos están pasando con las nuevas generaciones responde a que no están sabiendo encontrar cuál es su vocación, cuáles son sus intereses, sus gustos, cuál es su llamado. Y nosotros tenemos una obligación moral como representantes del mundo adulto, sea el rol que cumplamos, de hacerles encontrar esa vocación y desarrollarles. María, quiero dejarte el tiempo para vos. La verdad es que es un placer estar hoy aquí, compartir panel con vos, y qué bueno es poder estar con vos del otro lado, compartiendo esta charla que es gratuita y que tiene un montón de condimentos que vamos a ir descifrando y abriendo y ampliando en los próximos minutos. María, ¿estás? Sí, sí, estoy. Hola, Milcar. Bueno, ya me Ahí estamos. presentaron. ¿Me Genial, muy bien, escuchan? adelante. ¿Me escuchan? ¿Sí? Perfecto. Bien, bueno, saludos a todos. Como dijo Daniela, mi nombre es María, pero quería tomar una pregunta que hizo Amílcar para poder profundizar en esta charla que vamos a compartir hoy, que para mí es un placer poder algo que dijo Líbranos del Mal era que para poder improvisar siempre hay que decir que sí. Yo digo, bueno, yo no soy tan buena improvisando porque justamente me caracterizo por ser una persona muy estructurada, pero me caracterizo por decir que sí a los desafíos. Y este ha sido un desafío para mí poder encarar un proyecto como es el de la RUE, de Proyectando tu Vida, y lo terminamos ampliando mucho más para poder trabajar la vocación y la elección de carrera. Así que primeramente agradezco muchísimo a Dani, a Marcelo y a todo el equipo de la RUE que me han permitido poder trabajar en este proyecto. Y esa pregunta que quiero traer para iniciar esta charla y que la trabajó Amílcar es ¿quién soy? Soy mucho más que la bio que Daniela presentó. Eso sí, hay una larga historia detrás de ese currículum, detrás de esos dos títulos que tengo, y que creo que los que me conocen saben muy bien mi historia, y lo mucho que luché para poder obtenerlo, no solo desde la universidad, sino desde la secundaria. Así que por eso para mí es tan significativo poder empezarlo así. Y como se trata de una charla desestructurada, poco parecida a mí, traté de ponerme en contexto. Y quería poder compartir con ustedes mi autobiografía. Y la voy a empezar a compartir con ustedes a través de una lectura. Escribir mi autobiografía me permitió conectarme con diferentes situaciones vitales que me invitaron a recordar anécdotas, objetos, actividades, personas y experiencias significativas que de diversas maneras se relacionan con mis elecciones y proyectos de vida. Detrás de un currículum profesional hay toda una historia vocacional y resumidamente se las voy a contar. Como lo dice mi bio,
me llamo María Coronel, de profesión licenciada y profesora en Ciencias de la Educación, y me desempeño en diferentes áreas educativas. Pero soy mucho más que eso. Soy hija de Dios, de Roque y Olga, que son mis padres biológicos. Soy hermana de 2 varones, de la cual soy la mayor, David y Samuel. Y también soy tía de 3 tesoros, quienes me desafían constantemente: Morena, Benja y Lorenza. Pero por sobre todas las cosas, soy la obra maestra de Dios, creada de nuevo en Cristo Jesús para vivir intensamente mi vocación. Hoy lo afirmo así, convencida, pero para entenderlo tuve que pasar por un largo proceso de experiencia y situaciones buenas y no tan buenas, las cuales, sin duda, contribuyeron para bien. Pensar en mi infancia me trae recuerdos de mis juegos y mis responsabilidades. Digo responsabilidades porque ya se los voy a explicar. Era un poquito mimada, llorona y miedosa, pero a pesar de eso me gustaba buscar correr riesgos. Cualidad que aún sigo sosteniendo. Soy arriesgada y perseverante para lograr lo que quiero en la vida. Tenía miedo de subir a la bicicleta, pero llorando y con miedo subía igual. Más que los juguetes domésticos, me gustaba jugar con muñecas, flacas, bebotes y princesas, set de maquillajes y carteras. La escobita, la pala y la cocina no entraban en mis favoritos y actualmente tampoco. Me gustaba personificar a las muñecas, hablarles, diseñarles ropa, coser, bordar, hacer manualidades. Algo que me gustaba hacer justamente y lo aprendí de mi mamá. Me gustaba jugar con mis primas, con mi hermano, con nuestros amigos. Aunque no hubiese juguete de por medio, siempre terminábamos haciendo nuestros propios juguetes o nuestras propias reuniones. De los juegos simbólicos que recuerdo está el infaltable culto. Crecimos en un ambiente evangélico e ir a la iglesia y participar de las reuniones era algo permanente. Todo esto nos llevó a jugar a los predicadores, cantantes, maestros de escuela dominical. Yo me destacaba en las exposiciones bíblicas porque siempre me gustó hablar y coordinar las actividades programadas. Mi hermano cantaba e invitaba a amigos a nuestros encuentros, los dos siempre al mando de las reuniones. Nuestra infancia fue muy marcada por la presencia de amigos vecinos, quienes no solo participaban de juego en la casa, sino que iban con nosotros a la iglesia, a la escuelita dominical. Más que jugar con juguetes, nos gustaba jugar con amigos y compartir con ellos lo que teníamos. Nuestra casa siempre fue el epicentro de los amigos, luego de los jóvenes de la iglesia, cuando mi papá asumió el rol de pastor. ¿Cómo no destacar también si mis juegos favoritos estaba el de ser maestra? Yo era la señorita en los grupos de juego y eran unos tiempos increíbles. Otro recuerdo de mi niñez que considero importante fue mi interés por la lectura y por acompañar a mi papá en sus programas de radio cuando aprendí a leer. Me levantaba muy temprano porque el programa empezaba a las 7 de la mañana. Disfrutaba de esa actividad con mi papá y de compartir por radio las historias bíblicas que aprendía en la semana. También me gustaba acompañarlo en las campañas evangelísticas a las que él iba. Siempre me interesó todo lo relacionado a la Biblia. De hecho, solía ir a 3 clases bíblicas por fin de semana, a la de nuestra iglesia y también a las de 2 iglesias de mi barrio. Siempre tuve apertura a la interdenominación. Hoy me dedico a trabajar con diferentes iglesias y disfruto mucho hacerlo. No me cabe duda que mi niñez y mi adolescencia fue la plataforma en la que me entrené para eso. No me obligaban a hacerlo, lo hacía por voluntad propia y mis papás siempre apoyaron mis intereses. También promovieron que mi hermano y yo fuéramos músicos, cada uno tenía su instrumento. Mi hermano sí, es un loco por la música. Yo aprendí algo de teclado, pero nunca fue algo por lo que estaría dispuesto a dar mi tiempo. Tengo lindos recuerdos de mi maestro de escuela dominical. José era muy especial para nosotros. Nos buscaba todos los domingos en su bicicleta panadera de carga para ir a la escuelita. Mi prima, mi hermano y yo disfrutábamos de esa aventura de ir por autopista en bici. Su amor e interés por los niños era notable. Sus formas de enseñar, su entrega, su dedicación, a lo que hacía no tenía comparación. No era un maestro con título de grado, pero le sobraban cualidades para hacerlo. Recuerdo sus enseñanzas y todo lo que nos motivó a hacer.
participar en obras teatrales, cantar, hacer presentaciones públicas de diferentes tipos. Para él, todos teníamos potencial para hacer algo. No hacía diferencia entre un niño y otro. No tenía título de maestro, pero inspiraba. Muchos de sus ejemplos los repliqué cuando inicié mi etapa de maestra de escuela dominical a los 13 años. Recuerdo que ayudaba a mi mamá y a mi tía en la tarea de buscar niños en la Costanera Norte, un barrio socialmente muy desfavorecido. Conocer la necesidad y hacer más que compartir una clase era nuestro desafío. ¿Cuánta necesidad había en ese lugar? Trabajamos mucho junto a mi familia y valió la pena. Hoy muchos de esos niños son adultos con familia y proyectos de vida en medio de un barrio caracterizado por ser el barrio de la droga y de los delincuentes. Hoy pienso en la importancia del liderazgo con pasión en las iglesias. Los niños y los jóvenes necesitan referentes que sean canalizadores de dones y habilidades. De mis maestros de primaria no puedo decir lo mismo que de José. Hoy, desde otra lectura, puedo decir que son el modelo de docentes que me propuse no ser. Pero eso es otro tema en el que no voy a ahondar. Prefiero hacer foco en mi educación secundaria. Otra historia, otros docentes, otros directivos. Algunos profes se caracterizaban por sus enseñanzas disciplinares magistrales. Las mejores eran las de biología, derecho y contabilidad. Pero también me enseñaron que la docencia no se trata solo de enseñar una disciplina, sino mucho más que eso. Con ellos llegué a interesarme por ser profesora de alguna de esas materias. Me inspiraron a querer ser docente. Pero luego pensé en otras opciones como administración de empresa, también por influencia de un docente. La secundaria me ayudó mucho a descubrir mi pasión por el conocimiento, por estudiar, por aprender, por superar mis límites. Me sirvió para desarrollar perseverancia, valor y fortaleza para asumir desafíos mayores. En esta etapa de mi vida, no tenía duda que al terminar la secundaria quería seguir estudiando. Quería ser universitaria y quería ir a la facultad. Pero no fue tan fácil. Por lo menos, podría responder a la pregunta ¿qué querés hacer después de la secundaria? Ya era un gran paso. No quería ser policía, como la mayoría en mi familia paterna. Ellos sí, yo no, es lo que yo decía. A mis papás les gustaba la idea, pero a mí no. Mi papá también quería que yo sea abogada. A mí me gustaba la idea, pero no me convencía lo suficiente. No quería ser policía ni abogada, quería estudiar administración de empresas. Ese interés lo había adquirido en mi último año de secundaria. Me gustaba la materia y me iba muy bien en el proceso. Razón poco suficiente para elegir una carrera. Lo ideal no es focalizarse en el contenido, sino más bien en mis gustos, en mis intereses, y ver que una carrera no solamente se la emprende por que te guste un área de su desempeño. Fue bueno contar con el apoyo de mis papás en estos, aunque no eran lo que ellos creían que era la carrera para mí. Posterior a eso, pasé un proceso crítico en mi vida, lo cual me dejó sin posibilidades inmediatas para empezar mi carrera universitaria. Esa experiencia en ese momento fue muy angustiante porque creía que era un gran obstáculo para poder cumplir mi sueño de ir a la facultad, pero fue todo lo contrario. En este tiempo, las experiencias vividas reorientaron mi elección y gracias a mi gran amiga Vane, descubrí que a 6 cuadras de mi casa, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde ella estudiaba trabajo social, se cursaba la carrera que nunca antes había considerado porque no sabía que existía. ¡Wow! Tan cerca físicamente, pero tan lejos de mis pensamientos. Aún recuerdo las palabras de Vane cuando llegó y me dijo, amiga, en mi facultad hay una carrera que es para vos. Qué importante es tener amigos que no te arrastren a estudiar lo que ellos eligieron, por perpetuar las actividades juntos, sino que consideren tus intereses y perfiles vocacionales y te ayuden a tomar buenas decisiones. Recuerdo que Vane me dejó la cartilla de planes de estudio y luego consideré la opción. Hice mis averiguaciones y me gustó la idea. No dudé mucho y me inscribí en los próximos días. Me sobraban las ganas y el entusiasmo por empezar la facultad, pero me faltaba más información sobre la carrera. En ese momento no sabía que era importante indagar más. No tenía idea de la importancia de la orientación vocacional y de pensar en la vocación
como la base para elegir qué estudiar. Fue un riesgo, sí, pero bendito riesgo. Fue el comienzo de una apasionante y larga trayectoria escolar universitaria. Me enamoré de la carrera y de todo lo que ella implica, no solo de un contenido teórico como en la administración de empresas. Y hoy sigo enamorada de mi carrera. Es que las ciencias de la educación conectaron mis pasiones, mis intereses, mis gustos, un conjunto de tareas y experiencias que disfruto mucho. Ella encaja en mi vocación. Recuerdo que con mi amiga Vane teníamos proyectos juntas. En ese tiempo quería tener una fundación para trabajar con adolescentes. Habíamos aprendido mucho sobre identidad, proyectos de vida, valores, y eso era nuestro deseo por compartir con esos adolescentes. El desafío era compartir sobre el propósito de Dios para los adolescentes, desde temáticas relevantes y sin un lenguaje religioso. Ahí nos ayudó mucho lo que aprendimos en ambas carreras. Articulamos conocimientos bíblicos, disciplinares y de vida. Fue bueno contar con el apoyo de nuestros pastores en ese tiempo. Conseguimos un lugar, escribimos el proyecto y lo presentamos en diferentes escuelas de la zona. Por varios años recorrimos escuelas no solo de la capital, sino de zonas rurales. Hicimos encuentros en plazas, junto a mi familia, mis amigos y líderes juveniles. Mucho más para contar, pero en otra oportunidad. En años posteriores, esa experiencia nos sirvió para tener la posibilidad de entrar a trabajar en un proyecto socioeducativo llamado Escuelas Abiertas, más conocido en Argentina como los CAJ, Centro de Actividades Juveniles. No nos venía mal contar con una remuneración económica en ese tiempo, ya que todo lo anterior lo hacíamos por amor y porque teníamos muchas ganas de hacerlo. Fue una experiencia muy enriquecedora para mí. El proyecto pedagógico CAJ se implementaba de manera integrada al proyecto educativo institucional de la escuela, a la cual fui designada como coordinadora y en el marco de diferentes orientaciones en las que los jóvenes desarrollaban actividades educativas vinculadas con el cuidado del ambiente, el disfrute de la naturaleza, la ciencia, la tecnología, el deporte, el arte, la literatura, a lo cual le agregamos los valores del reino de Dios camufladamente. Este trabajo me dio la posibilidad de armar mi propio equipo de trabajo en función de las necesidades del contexto. Así que junto a mi cuñada, en arte y decoración, mi hermano en batucada, y otros amigos estudiantes de educación física, encaramos el proyecto. De allí salieron varios jóvenes músicos que hoy tienen bandas, muchos recuerdos. En ese marco conocí a la directora de la escuela, una mujer muy comprometida con la escuela y con su gestión. Conocía muy bien a los chicos y se interesaba por el bienestar integral de los mismos. Aprendí mucho de ella, de su experiencia, de sus intereses a favor de los alumnos. Juntas pudimos integrar el proyecto CAJ al proyecto educativo institucional. Y gracias a su apertura, el proyecto no solo tuvo impacto los sábados, sino que ella nos abrió para poder participar en algunas jornadas y actos durante la semana. No se trataba de una directora limitada a un espacio, sino de un agente de producción de condiciones educativas. La DIRE estaba muy interesada en sus proyectos, en los proyectos que desafíen a los jóvenes, no solo desde las áreas disciplinares, sino que despierten intereses de proyectos de vida, y sabía que no podía hacerlo sola. El CAJ era una propuesta abierta, desestructurada, pero con una seria intencionalidad vocacional. El CAJ era una propuesta abierta. Fue gratificante vivirlo y ser parte de este proceso que no solo dejó huellas en aquellos jóvenes, sino también en mi historia de vida. Ahora les voy a compartir algunas fotos que justamente para mí han sido muy significativas traerlas. Preparar esta autobiografía fue muy movilizante para mí, porque justamente me recordó todo ese proceso muchos años atrás, y ahí poder ver a los chicos, ver también que me acompañaba mi hermano en ese proceso, y algunos amigos. Esta es una foto que para mí ha sido significativa porque la directora era católica, pero sin embargo
nos permitió poder llevar una banda. En ese tiempo mi hermano tenía una banda que se llamaba Palo Santo, y ellos pudieron dar una presentación musical, y pudimos compartir palabra de Dios en ese espacio, y fue la verdad una experiencia muy linda e interesante para nosotros. Otros espacios, momentos de construcción, de disfrute. ¿Quién dijo que los varones no podían tejer? Acá también tenemos recuerdos de procesos y algunas otras fotos más. Esta para mí me parece muy significativa porque en ese espacio está mi sobrina mayor, ella siempre participando de nuestros trabajos, nos acompañaba desde horas tempranas para compartir con nosotros de esos espacios. Acá también está siempre interesada en colaborar. Todo esto ha generado mucha movilización para mí, pero quería enmarcarme justamente en estos 5 aspectos interesantes para poder trabajar cuando se habla de orientación vocacional. La infancia, la familia, la escuela, los amigos, los líderes. Y justamente tenemos una actividad que queremos compartirla con ustedes. Y yo también quiero invitarlos a que puedan ustedes volver a su infancia, recordar un poquito y pensar un poco a qué jugaban cuando eran niños, qué cosas les interesaban en su niñez y que aún siguen siendo interesantes para ustedes. Y agregamos otra pregunta: ¿cómo eran ustedes cuando eran chicos? Vos, Daniela, ¿cómo eras? ¿A qué jugabas? Quiero saber. ¿Cuáles eran los juegos de Daniela y de Amílcar? Yo voy a preguntar, a ver. Yo vivía disfrazándome. Me disfrazaba todo el tiempo. Me acordé hoy, cuando estaba armando esta dinámica que me pediste, que ahí estoy pasando el link, me acordé que me disfrazaba con los vestidos y la ropa de mi abuela y armaba a todos como escenarios. Así que se ve que tengo algo con el teatro. Ah. Sos medio artista, sí. Sí, medio personaje. ¿Y vos, Amílcar? Yo era terrible de chico. Yo era terrible. Me gustaban mucho los autos, viste, mucho el armar eso. También era mucho me acuerdo que hacía mucho deporte, muchísimo deporte, muchísimo. De hecho, fue algo que me atravesó en la niñez y en la adolescencia también. Al tener un hermano mayor, 5 años mayor, medio que se me dificultaba interactuar si no era con mis propios compañeros. Así que eso, el deporte, mucho de físico, ¿viste? Mucho de eso, medio hiperactivo, medio del todo, ¿no? Medio con un ojo, como tapado un ojo nomás. Así que eso, ¿no? Más o menos por ahí íbamos. Ahí tenemos que votar, ¿no? Yo me voy a meter ahora. Sí, vamos a votar, a ver. ¿A qué jugaban los participantes cuando eran niños? A ver. ¿Tengo que salir yo de la presentación? Sí, es mejor así, te puede presentar Dani A ver, dice que jugabas doctor, enseñar, desarmar, cocinar, bailar, cantar, actuar, videojuegos. Bueno, los videojuegos para mí en la adolescencia fueron muy, muy fuertes. Desarmar y arreglar cosas también, que bueno, no lo había visto esto, mirá. Solo se puede uno, así que elijan el que más los representa. Vamos a ver. Mientras van votando, María, si querés continuar, que yo estoy teniendo un problemita para poder acceder a la visión de la votación.
Pero mirá cómo Pero, están escribiendo por a chat, es ver, A impresionante. a ver. la Dice, maestra, a la directora, a la doctora, a ver, ¿qué más? Irene dice, ¿cómo? Ay, no llegué ahí a Milanovic. ¿Qué es eso? Jugaba a ser Mónica Milanovic. No sé quién es. Ah, yo Ahí hay algo tampoco. interno. Queremos saber. Queremos saber. Bien, rompecabezas al teatro, dice Rosario. Verónica dice, hacíamos espectáculos de danza en la terraza. Gaby de maestra. Gina, la imaginación era lo central en todos nuestros juegos. Inventábamos todo tipo de historias y las encarnábamos, siendo protagonistas. Muchos viajes a tierras desconocidas, mundos distintos, llenos de aventura. Hoy no puedo imaginar la vida sin imaginación que se vuelve historias escritas. ¡Wow! Gina se nota que le encanta eso, impresionante. Dice Rosita la maestra, se te ve Rosita medio de maestra, ¿eh? Euge a la maestra, director y doctora. Jonathan Corría, Franco Armar y Desarmar, Ayelena Vender, Cecilia Repostera, locutora, Wow. doctora, dice Ivana Mamaní. Es mi sobrina en Milanovic, realidad, está en el proceso de que cree que quiere ser doctora. Tiene 12 años. Ella es wow. la de la Milanovic, foto. impresionante. Milanovic es una periodista, parece. Dice, a subir a Mianovich. los árboles. Milanovic, ahí está. Mianovich, la esposa de César Massetti. Ah, Mianovich, la esposa de César, claro, ahí está, ahí está. Mónica y César. Bueno, ellos marcaron una generación aquí en Argentina para los que están en otro país. Ellos fueron periodistas que marcaron a una generación. Subir a los árboles, dice María. Aarón dice actuar, hacer reír. Débora dice trabajar en el escritorio. Josefina hacer desfiles con los tascones de mamá. Wow, bueno, y un Yo montón de también hacía comentarios eso. más. Hacía mucho de eso yo también. Ahí está, Y mirá, ahí ahí está. está. ¿Qué tanto de esos juegos hoy se hicieron realidad en la tarea que realizan? A ver, los que jugaban a la doctora, los que jugaban a la maestra. En mí tuvo mucho que ver. O sea, tiene mucha relación con mi hoy, con mis actividades que desempeño. ¿En ustedes? A ver en el chat. ¿Sí? Bueno, ahí Beatriz Cajal también compartía el hacer cultos, reuniones en la casa. Ahí dice Carolina, yo terminé siendo psicóloga, pero trabajando en la educación y me encanta. Kevin dice, yo me pasaba dibujando, hoy trabajo haciendo ilustración y diseño. Franco dice, armar y desarmar, hoy hago diseño, sonidista, video. Cecilia dice, sí, así es. Carla dice, no, yo soy locutora. O sea, ¿Y qué ella tanto lo disfrutan hoy? Porque algo de eso decías, ¿no? De la importancia de poder disfrutar de lo que hacíamos, así como cuando éramos niños y disfrutábamos y no nos cansábamos de hacer eso que queríamos hacer y podíamos pasar horas y hasta que no nos decían que vayamos a comer, que vayamos a dormir, que vayamos a bañarnos, no dejábamos de jugar a eso que nos gusta. Tal Hoy nos cual, pasa lo mismo. parece como que en la niñez nosotros disfrutábamos de hacer estas cosas y luego cuando pasamos al mundo del adulto, a la responsabilidad, lo transformamos en algo serio y falto de justamente de algo tan importante como el disfrute. Claro, a veces porque las presiones de la familia o de los amigos es bueno, encarar una carrera que sea económicamente rentable. Y siempre decimos lo mismo, ¿no? El dinero, los recursos van a acompañar una visión, no al revés. Y uno no va a ser feliz por la cantidad de plata. Está descubierto, mira, esto me olvidé de decir al principio, María, ya me diste el pie, que no es el dinero, no es el salario lo que motiva a un trabajador, lo que lo motiva son los desafíos, es que su trabajo esté ajustado a su perfil. Por lo tanto, lo que sí motiva a un trabajador es que le paguen lo que cree que es justo, pero no el dinero en sí mismo. Entonces, fíjate cómo hoy la sociedad cambia todo y te dice tenés que ser éxito, tener dinero, sin embargo, bueno, ahí está. Y por el prestigio social también muchas veces se elige porque la carrera tiene gran prestigio social, y bueno, esto también de lo económico es como muy determinante a la hora de decidir, influye, pero no debería ser un determinante, sino que tiene que ir mucho más allá. ¿Por qué te quería traer todo esto de cómo éramos, a qué jugábamos? Porque tiene que ver mucho con qué me llamaba la atención, cuántas cosas hoy
si nos podríamos pensar como docentes, tenemos la posibilidad de observar, tanto en la primaria como en la secundaria, cómo son nuestros niños y nuestros adolescentes. Y tenemos un perfil de alumnos increíble, estructurados, competitivos, solitarios, sociales, y podemos largar un montón de características más. Por ahí hay muchos niños exploradores, investigadores. Yo tengo mi sobrino que a él le encanta jugar con los dinosaurios. Tiene una obsesión por los dinosaurios, y un día veníamos del parque caminando por una zona donde había muchas piedritas y demás, y en un momento veo que baja la mirada y empieza a buscarle, y le pregunto qué hacía, y me dice que él estaba buscando huesos, restos, para ver si encontraba. Y a mí particularmente me encanta mirar justamente los juegos, las actividades que hacen los niños. En este tiempo tengo niños y adolescentes como sobrinos, y me encanta mirarlos, me encanta fotografiar lo que hacen, cuando juegan, qué hacen, porque eso también son registros importantes, y justamente más adelante les voy a mencionar esto de la importancia de poder hacer registros, los papás, de sus hijos pequeños, y también tener en cuenta eso para cuando quieran aconsejar a sus hijos adolescentes. Imagínense si ellos tienen que escribir una historia de vida. Muchas veces es difícil que puedan recordar todo lo que tienen, capaz que no se acuerdan a todo lo que jugaban, pero ahí pueden participar los padres también en ayudarlos a recordar cómo eran cuando eran niños, y cómo éramos. Yo tengo mucho para hablar, creo que está mi papá por ahí, no sé, podría decir muchas cosas, pero bueno. Es interesante, no tanto en la casa como en la escuela, poder activar ese ojo crítico y analítico para poder extraer y tener en cuenta esas características, y a dónde va la atención de los niños, a dónde va la atención de los adolescentes, y que muchas veces no tiene que ver con aquello que los mismos padres aspiran o quieren, sino que tiene que ver con mucho más que eso. Quiero pasar también, ya que seguimos, a ver si lo encuentro. Estamos. Para ir como cerrando este espacio, y vamos a ver también cómo el juego en la infancia y en la adolescencia también, las actividades que realizan, está determinado por la pertenencia social, por el lugar donde viven, por los recursos que tienen. Pero también tenemos esos niños que quizás no tienen muchos juguetes, pero pueden inventar cosas para jugar, pueden desarrollar muchas habilidades, ¿no? Hay una autora que se llama Beatriz Sarley, y ella dice, ella es especialista en educación inicial, y ella dice, no todos los niños juegan de la misma manera y tampoco los mismos juegos, dado que son sujetos portadores de historias sociales y que están culturalmente construidas. Esa variación del juego está muy condicionada por esa pertenencia social, por la experiencia y por las condiciones de vida. Y qué importante que es que tanto padres, ¿por qué no tíos? Yo lo digo como tía porque también creo ocupar un rol activo en la niñez de mis sobrinos. ¿Por qué no también facilitarles diferentes medios para que ellos puedan elegir con qué jugar? ¿Y a quién no le ha pasado que han comprado un regalo y que el niño no lo acepte y juegue con otra cosa? Yo nunca me voy a olvidar de Benjamín cuando le compré un primer sonajero y él quería agarrar una taza para hacer ruido. O sea, nada que ver, o sea, tenía el sonajero con sonidito, pero no, él buscaba otra cosa, y a veces eso pasa, porque los intereses van por otro lado. Es como decir, yo le digo a una persona, ay, mira qué lindo árbol, y ese va mirando un cable, quizás por ahí le interese a futuro la electricidad y está reenganchado con el cable de electricidad, y nosotros queremos que mire otra cosa. Pasa mucho eso, porque hay influencia del contexto. Y muchas veces eso va condicionando el deseo y el gusto de los niños. Por eso es importante que como papás
podamos, como tíos y demás, podamos observar, registrar los juegos, poner en contacto al niño con el mundo. Cuán importante es poner en contacto a los hijos, a los adolescentes también, con diferentes espacios para que puedan acercarse y conocer, pero eso mucho más se destaca en la niñez. Y como les decía en un principio, poder ayudar a que ellos puedan reconstruir su historia, que puedan hacer una lectura de cómo eran, qué querían, y que no pierdan eso en la adolescencia, porque muchas veces en la niñez es fácil, pero eso en la adolescencia se va perdiendo y van siendo como mucho más callados, tratan de no expresar lo que sienten y lo que quieren, porque sus intereses también van por otro lado. Para trabajar la historia de vida, así como yo le pude contar, vimos que hay diferentes maneras. En orientación vocacional se usa muchísimo esto. Perdón. Diferentes herramientas o técnicas, como podemos llamarlo. Podemos utilizar la autobiografía, como yo la presenté en el inicio de la charla. Podemos trabajar la historia en objetos también, mi historia en objetos, elaborar un árbol genealógico vocacional, y también hay una técnica que se llama estilo de vida. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. La autobiografía la pudieron ver cómo la desarrollé yo, pero acá tenemos algunos puntos centrales que ustedes podían usar para poder trabajar con ellos. El que puedan hablar de ellos, pueden comenzar de atrás para adelante, no es necesario que comiencen desde una forma cronológica, sino que cuando se habla de uno mismo, podemos tomar, saltear y podemos intercalar etapas. Podemos hablar de la familia, podemos hablar de la infancia, podemos hablar de los amigos, de la casa, del lugar favorito, del barrio, de la escuela, de nuestros compañeros, quizás por ahí nuestros compañeros también tienen mucho que ver en la secundaria, de lo que me gusta hacer, de los recuerdos buenos y malos, de mi vida actual, alegrías, preocupaciones, sueños y proyectos. Importante poder considerar todos estos aspectos cuando se quiere escribir una autobiografía. Y ahí tenemos objetos que son significativos. El cuaderno. Recuerdo que mi mamá tiene guardado casi todos los cuadernos de nuestra educación primaria. Y hace poco, mi papá también nos hizo ver su libreta. Él la tenía, una libreta de muchos años de educación primaria, y cuántos recuerdos puede traer todos esos objetos, de las cosas que hacíamos, que nos gustaba, o de cómo éramos según las materias. Por ahí capaz que no nos acordábamos algunas cosas, y las calificaciones también nos van marcando algunos puntos. Mi historia en objetos. Son objetos significativos de nuestra vida que nos van a permitir conectarnos con esos momentos, con personas y con esas experiencias que han sido muy significativas. Esa muñequita me recuerda a la mía. Yo la tuve hasta hace 13 años, creo, porque después ya pasó al poder de mi primera sobrina, y creo que ya no existe, pero algo así, estaba sin ojo, toda viejita, dañada, pero tenía mucho que ver con mi historia, de que me gustaba jugar mucho con las muñecas. Después tenemos el ARGEVOC, que es el árbol genealógico vocacional. Acá tienen puntos específicos. Esta técnica les va a permitir conectarse con los diferentes integrantes de la familia ampliada, no solo con el papá, la mamá, los abuelos, sino con diferentes familiares. Abordar también temáticas de identificaciones existenciales, esto de papá abogado, abuelo abogado, tíos abogados, médicos y demás, cómo se van repitiendo profesiones a lo largo de las generaciones. Y también se puede llegar a ver el tema de los mandatos familiares. Y la técnica de los estilos de vida ya tiene un poquito más que ver con pensar un poquito en los proyectos a futuro. El cómo me quiero ver, qué estilo de vida quiero tener
a futuro. Y ahí pensar, ¿no? Eso, a ver, la vestimenta, quiero usar saco, corbata para trabajar, por ejemplo, preguntarle, o quiero estar... Hay una película en donde el chico era rockero, pero justo no conseguía trabajo y lo único que consiguió fue tener que hacer de secretario. Y la exigencia era que tenía que usar saco y corbata. Se quería morir, pero lo mismo lo hacía, pero estaba incómodo en lo que hacía porque precisamente no era algo con lo que se sienta cómodo. Bueno, la vestimenta, pensar en el lugar de trabajo, si quiero trabajar en una oficina, si quiero trabajar solo, quiero trabajar acompañado, quiero trabajar con gente. ¿Cómo quiero trabajar? ¿Cómo quiero que sea ese espacio de trabajo? Porque eso también va a ir determinando las carreras, ¿no? Las carreras también nos van habilitando diferentes espacios. Es como decir, yo quiero ser maestra, pero no quiero trabajar con niños. No me gustaría trabajar en un aula. Vamos por ese lado para que se entienda. Esto de trabajar independientemente, en relación de dependencia. ¿Cómo quiero tener mi casa, el domicilio? ¿Quiero vivir en el campo? ¿Quiero vivir en la ciudad? ¿En qué espacio quiero vivir? ¿Quiero tener auto? ¿Quiero tener bicicleta? ¿El estado civil? ¿Quiero casarme? ¿Quiero tener hijos? ¿No quiero tener hijos? Hobbies, actividades, vida social, todo eso son cuestiones que es importante que en el proceso de orientación vocacional se tenga en cuenta. Se considere mucho esto. Lo cual no quiere decir que esto sea un marco así definitivo, no, sino que esto son como patrones que te van permitiendo poder ampliar la mirada, poder hacer un análisis situacional solamente, no es que haciendo estas técnicas yo ya descubro puntualmente todo lo que quiero descubrir y principalmente mi vocación, no, hay muchos pasos. Amílcar lo dijo en un principio, esto es algo complejo, no es que de un día para otro me levanto y me doy cuenta que esta es mi vocación. No, pasan muchos años, experiencias en el hacer. Seguimos. Y ahora vamos a ir a ver un punto interesante, perdón, acá está, que tiene que ver con la influencia de la familia. ¿Qué opinan de esta frase? De tal palo, tal astilla. ¿La vocación se hereda? ¿Qué opinan? A ver. A ver, vamos a ver. Gina Quiero dice leer. no. ¿Qué más? Yo no Débora estoy dice pudiendo entrar no. al... No. Creo que es influencia, no, pero influye. No, se construye. Ujú. Pero pueden inspirar, en parte sí, no siempre. No se hereda, pero la familia influye. Creo que no. Ujú. No, pero influye. No se hereda, pero la familia influye. Más o menos esos son los comentarios. Ujú. Bien, gracias. Ahí tenemos algunas tiras que nos invitan a reflexionar. Esto particularmente a los papás. O a los que en un futuro quieren ser papás, también piensen en el futuro. Mi sueño es ser médico, me dijo mi mamá. Así el niño. Tenemos otra. Cuando sea grande, podrás elegir con total libertad ser médico como yo, hijito. Ma, cuando yo sea grande, quiero ser almacenero. No, Matías, vos tenés que estudiar porque esa es la base de todo. Ay, tengo que correr esta porque no puedo terminar de leer, perdón. Eso sí, tenés que estudiar lo que te guste, elegir libremente, sin presiones, sin condicionamientos y sobre todo sin renunciar a tu vocación de ser dentista. ¿Pasa eso o no pasa? Repasa. Y muchas veces esos mandatos influyen demasiado para que los jóvenes, después de terminar una carrera, vengan con su título en mano y le digan, papá, acá está, tuyo.
Conozco varios casos así. Y algunas recomendaciones que son sumamente importantes de poder tener, principalmente los padres, que es fortalecer la confianza que el joven tiene en sí mismo y en sus proyectos. Esto es fundamental, que el joven pueda tener confianza en sí mismo, en sus habilidades, en sus potencialidades, porque de eso también depende muchísimo los proyectos que vayan a encarar. El autoestima, por sobre todas las cosas, es importante. Esto de motivarlos para que emprendan una actitud proactiva y responsable respecto a qué? A un proceso de búsqueda. Más que preocuparse por la elección de una carrera, es preocuparse por buscar el sentido de la vida. ¿Qué quiero hacer en mi vida realmente? No quedarme solo con la elección de una carrera, eso va después. Cuando yo encuentro qué quiero hacer realmente, es mucho más fácil poder encontrar. Y muchas veces los condicionamientos son fuertes. Es importante poder generar un espacio de escucha para escuchar esas inquietudes, sin poner, como dice acá, juicios a los propios deseos, prejuicios acerca de determinadas carreras, que también lo habíamos hablado, instituciones. Te vas a morir de hambre si estudias tal carrera. Instituciones, trabajos en los que el joven va involucrándose. Y es importante que también el joven pueda involucrarse en otras actividades que quizás no sea solamente estudiar. Porque como yo decía en mi autobiografía, yo tenía en claro que quería estudiar, también tenía en claro que quería estudiar algo que en realidad después lo fui modificando, pero lo clave es en ese proceso de finalización de estudios saber qué quiero hacer. ¿Quiero estudiar o quiero trabajar? Las dos cosas son importantes. Y decíamos de los ni estudiar ni trabajar. Y ahora ya tenemos el tercero, que tampoco es que ni buscan trabajo ni quieren estudiar, ¿no? O sea, es poder responder a esa gran pregunta. No qué quieren qué quieren mis papás que yo haga, sino qué quiero hacer yo. Y desde ahí poder acompañarlos. Inclusive el acompañamiento en orientación vocacional en un consultorio no es que determina puntualmente, no es que me pasa muchas veces que vienen y me dicen, ¿qué opinas vos? ¿Qué puedo estudiar? No es lo que opine yo, sino lo que él pueda encontrar en sí mismo. Todo lo que pueda encontrar en su historia, en sus deseos, en sus intereses, en sus pasiones. Todo lo que te va conduciendo, no te va determinando puntualmente, sino te va conduciendo hacia. Por eso hablamos de una búsqueda. Y esa búsqueda puede ser larga. Es como esa búsqueda del tesoro, ¿no? Que puede llevar mucho tiempo hasta poder encontrar eso que es tan valioso para nosotros. Un punto importante, demostrar interés sin transmitir preocupación ni presión. Pasa muchísimo. Y mucho más esto de respetar la decisión final del que elige. Que es lo que me pasó a mí. Mis papás respetaron mi decisión, aunque ellos querían otra cosa para mí. Yo les agradezco muchísimo porque siempre fue importante para mí el apoyo. El apoyo de la familia es sumamente importante, porque de eso también nos va ayudando también a adquirir otras fortalezas en ese proceso. La influencia de los amigos. No se ve muy bien lo que dice, pero dice, yo quiero ir a otro lado. Pero bueno, muchas veces pasa que justamente uno de los factores que influyen en la decisión son los amigos, ya sea para bien o para mal. En mi caso, a mí me tocó tener una súper amiga, que hasta hoy siempre le agradezco porque ella me ayudó también en este proceso, pero hay amigos que no, hay amigos que por el solo hecho de querer seguir juntos, vamos a la misma facultad, hacemos lo mismo, comemos lo mismo, aunque no me guste, como lo mismo porque, bueno, tenemos que estar juntos. Que no nos pase eso. Y también esto de poder revisar, ¿no? Revisar estos puntos que son importantes a la hora de tomar una decisión. Y el liderazgo. ¿Por qué tomé el liderazgo? Porque también
sé que hay muchos líderes de jóvenes. Y yo mencioné a mi maestro de escuela dominical, quien ha tenido ha dejado muchas huellas en mí en cuanto a lo que es la docencia también, ¿no? Condimentos que hacen al hacer docente. Y qué importante tarea que tienen los líderes de jóvenes y adolescentes, que es poder trabajar no solo desde un plano espiritual, sino desde un plano integral. Porque el joven no es solo espíritu, sino que es un joven, un sujeto totalmente integral. Y cuando tenemos que trabajar todos estos aspectos, incluye justamente poder trabajar aspectos que tengan que ver con su vocación, que tengan que ver con sus proyectos de vida, que tengan que ver con cómo desafío yo al adolescente a que pueda tomar decisiones sabias en el camino. Y creo que el liderazgo tiene mucha influencia en ese proceso. Y aspectos importantes a trabajar, esto de conocer la voluntad de Dios para sus vidas. Nosotros como cristianos ampliamos mucho más este aspecto de la orientación vocacional que te dice, empezá a conocerte a vos mismo. ¿Qué pasaría si yo me conozco a mí misma con una autoestima baja? Sería difícil poder tomar algunas elecciones, pero si voy a la fuente, aquel que me ha creado y que pueda decirme, mi embrión vieron tus ojos, mis ojos, qué importante. Y en mi libro estaban escritas todas las cosas que ibas a hacer, que yo quiero que hagas. Y es bueno poder acercarnos a Dios para poder obtener esa respuesta en relación a nuestra vocación, ¿no? Porque la vocación tiene que ver con un llamado. Si buscamos la definición etimológica de la palabra, tiene que ver, más que con una profesión, con una carrera, tiene que ver con un llamado de Dios. Y así lo define la RAD. No lo definimos nosotros, y no solamente lo define la Biblia. Es importante también poder estimular dentro de nuestros espacios de trabajo con jóvenes el buen conocimiento de sí mismos en relación con sus intereses, preferencias profesionales, características personales, aptitudes, valores, expectativas, metas. Esto es importante también trabajarlo en la iglesia. De todo esto que venimos viendo, cómo podemos ir reconstruyendo el término amplio de vocación, que tiene que ver con esto que la vocación determina aquello que nos gustaba hacer cuando éramos chicos, lo que nos llamaba la atención, a qué jugábamos, cómo hacíamos las cosas, para qué las hacíamos, en qué lugar nos gustaba hacerlo. Y podemos volver a fortalecer esto. No es una profesión, tampoco es una carrera universitaria. Es una invitación a descubrir qué es lo que queremos en la vida. Y me gusta esto que dice Cecilia Krausel, es un encuentro entre los dones personales y la necesidad de otros. Tiene que ver con esto, dentro del marco de una misión personal. Dios nos llama a ser sus hijos, pero también nos ha llamado para desarrollar una misión personal en la tierra. No estamos aquí por accidente, como dicen algunos, y creo que desde joven escuché tanto eso de mi líder. No somos un accidente de la naturaleza, no somos más que eso. Somos un propósito divino y somos un especial tesoro, somos una obra maestra de Dios, como yo lo decía en un principio, y para mí ha sido tan importante poder entenderlo hasta hace poco. No crean que lo entendí no. Es todo un proceso hasta que uno puede llegar a entenderse una obra maestra de Dios y que tenemos un propósito personal. Y como decía la frase que puso Amílcar, o sea, es una tarea específica. Si yo no la hago, no hay nadie más que la pueda hacer. Por eso es importante que podamos desarrollar y fortalecer justamente eso, el llamado. Y en cuanto a la escuela secundaria, hay otros agentes. Yo había hablado de la importancia de la escuela, directores y profesores que influyen. La escuela puede ser un escenario de orientación vocacional, pero desde una perspectiva pedagógica. ¿Qué querrá decir esto? Tenemos aval desde lo que son los marcos legales en Argentina, que habilitan en la educación secundaria para poder desarrollar estos procesos dentro de un encuadre de un proyecto institucional. O sea, una de las acciones
de la orientación vocacional es la intervención pedagógica, no solo la intervención psicológica o sociológica, sino que también se habla de la intervención pedagógica, que es una tarea específica de la escuela, principalmente de la escuela secundaria. Yo sé que hay muy poca preparación en este aspecto en cuanto a la formación docente de los profesores de educación secundaria. No hay una materia específica que brinde herramientas, y es por eso que tiene que ver con un proyecto institucional que se incluya en el proyecto institucional general de la escuela, y esto implica también la preparación especializada de docentes, asesores pedagógicos, directores y demás, o aquellos que quieran trabajar en esa propuesta. ¿De qué manera va a realizar una intervención pedagógica la escuela? Trabajando proyectos articulados entre lo que es la escuela, los estudios superiores, y la escuela y el mundo del trabajo. También es poder generar esos espacios de análisis con los alumnos donde puedan poder trabajar también esos factores que intervienen al momento de tomar las decisiones. Y principalmente generar protagonismo de los estudiantes. Son ellos los principales protagonistas de su historia. Y nosotros solamente somos mediadores, tanto padres, orientadores, profesores, directores, líderes, solamente estamos ahí como mediadores, facilitadores. No podemos decirle nosotros qué tienen que hacer, pero sí podemos ayudarlos a que ellos puedan descubrir ese proceso vocacional. La orientación vocacional es una función escolar en la medida que forme parte de un proyecto institucional. Por lo tanto, es importante que las escuelas puedan generar esos espacios. Es importante que el liderazgo también lo pueda hacer. No específicamente esto, quizás desde una cuestión que es más sistemática, pero sí desde lo vocacional, poder ayudar. Yo pensaba en la importancia de poder trabajar en redes, iglesia, escuela, familia, alumnos. Es una larga tarea, una ardua tarea, y creo que podemos hacerlo. Para finalizar, yo había pensado en una dinámica, con esto cerrar, pero nos queda poco tiempo, así que lo vamos a hacer para otra oportunidad. Cerrar con esto, la elección de carrera tiene que ver con poder trabajar el conocimiento de la misión personal, conocimiento de sí mismo y conocimiento del mundo académico y del mercado laboral. Que podamos considerar estos aspectos que son esenciales antes de tomar una decisión tan importante que es elegir una carrera. ¿Sí? Bueno. Excelente, María, vamos a aplaudirte ahí, la verdad que la rompiste. Queda un montón de contenido, el triángulo famoso que estuvimos hablando en la previa. Esto nos habla de que evidentemente la vocación no es algo tan simple que con un test se resuelve o con la opinión de algún familiar. Mi esposa viene diciendo, Iván es tan argumentativo que va a ser abogado, ¿no? Y yo le dije, no, no es necesariamente así, ¿no? Vamos a dejarlo que él encuentre la vocación, pero por supuesto que interesante es todo lo que dijiste. Yo anoté, mirá, dimos por lo menos en esta charla gratuita 4 herramientas que son extraordinarias, yo las hice varias de ellas y a mí me ayudaron muchísimo para encontrar mi vocación y mi llamado. La autobiografía, la historia a través de objetos significativos, la verdad que esa no la conocía, María, es un aporte creativo y de un valor extraordinario. Estilos de vida, eso sí, mucho lo he trabajado, y digamos, el árbol genealógico de la vocación, eso sí también lo hice yo en particular, pero qué buen aporte. Algunos comentarios ahí por chat decían, esto es algo que no teníamos en cuenta, muy buenas herramientas, así que ahora, en unos minutos más, Daniela te va a presentar una propuesta desde RUE, ADOS y FIET para tu institución. Queremos decirte que estamos para servirte, para acompañarte. Yo quería, María, aprovechar la generosidad de los alumnos en las preguntas que hicieron por Slido. Tengo por lo menos una para hacer, porque ya queremos cerrar, queremos responder al horario, todos estamos con muchas actividades y demás, pero tengo esta primera pregunta que dice, ¿cómo animar al que en su familia nadie terminó una carrera ni lo fomentan a que lo logre?
Y me pareció interesante esta pregunta para hacerte la voz justamente por todo tu know-how y todo tu bagaje académico. ¿Cómo animar al que en su familia nadie termine una carrera ni la fomenta a que lo logren? Soy la primera universitaria de mi familia paterna y materna. ¡Wow! Así que en carne propia. Tengo, tengo 2 títulos universitarios y nada, creo que Dios ha estado en el medio. Dios me ha bendecido con una familia que aún no teniendo estudios ni siquiera secundarios, ellos motivaron muchísimo a que yo lo pueda hacer. Creo que es poder tener en claro para qué estamos llamados y realmente si tengo deseos de estudiar, que nada que pueda apagar ese deseo, ¿no? Si yo quiero, estoy segura de que quiero estudiar, tengo que meterle para adelante. Y si es como decir, no hay que esperar como dice la Biblia, no hay que esperar las condiciones perfectas para hacer algo, hay que hacerlo. Qué importante es lo que vos decías, María, de entender también que esto se tiene que a trabajar de manera integral, ¿no? El colegio, puede haber docentes que animen, ¿no? E inspiren a un chico que capaz no tiene en la familia el desarrollo profesional, inspirarse en ellos. Mi mamá le pasó mucho como rectora aquí y docente que un montón de alumnos que no tenían en su familia el ejemplo lo encontraron en ella y siguieron una carrera profesional, ¿no? El pastor, el deportista, me encantaba el ejemplo de Peckerman, ¿no, María? Yo, bueno, me gusta el deporte. Peckerman, cómo hacía en las juveniles de Argentina, que fueron las más exitosas de toda la historia del fútbol argentino, si no traían el examen, el boletín aprobado, no podían jugar, y de hecho un montón de muy buenos jugadores no pudieron jugar en un partido trascendental porque no tenían aprobada la materia. Entonces, en nuestro rol, ¿no? No solo la familia, digo, ¿no? Que qué importante es eso y esa mirada. Te hago una pregunta más y ya pasamos al final y la tratamos de responder los dos. Dice, ¿en qué momento es el ideal para empezar a abordar esta temática vocacional con el grupo de adolescentes? ¿Qué herramientas le deberíamos de brindar? Bueno, me adelanto con algo, porque vos capaz te va a dar cosa a decir. Dimos 4 herramientas aquí, así que vos podés usar cualquiera de estas. El árbol genealógico de la vocación, la autobiografía, las historias a través de objetos significativos o de los estilos de vida. Próximamente, Daniela te va a estar compartiendo la foto del libro de María, que es súper importante que vos puedas adquirirlo. Después también vamos a estar compartiéndote recursos. Por ejemplo, yo hice un video hace un tiempo atrás desincairado sobre la vocación, que te puede servir como disparador y una guía. Escribí un artículo hace poquito en Evangélico Digital, que queremos compartírtelo también, como también información. Toda esta charla que dio María y la parte que me tocó a mí también va a estar subido a nuestro canal de YouTube, así que vos vas a poder tener acceso a esto. Te dejo a vos la primera parte de la pregunta. ¿En qué momento es el ideal, María, para empezar a abordar esta temática vocacional en el grupo de adolescentes? Bueno, precisamente el programa de la RUE está pensado para que se pueda trabajar desde que el adolescente pasa a la educación secundaria, porque es un proceso de transición interesante. O sea, tendría para hablar muchísimo de los momentos, de los periodos de transición que pasa el adolescente en la secundaria. No es solo de secundaria al 6º año, sino que en ese medio el adolescente tiene que tomar diferentes elecciones en cuanto a la orientación que va a elegir y bueno, todo lo relacionado a eso que no voy a explayarme. Pero se puede empezar a trabajar desde los 12 años y pensando también en la niñez, lo importante que es poder generar esa conciencia en el niño, en el adolescente, empezar a que pueda adquirir esa confianza, como decíamos, en sí mismo. Y eso se empieza también trabajando con la autoestima. Tal cual. Yo deslicé así, ¿no? El ejemplo de Japón y Alemania. Ellos desde niños trabajan en esto y pareciera una súper exageración, pero con los datos que acabo de darles
y con todo lo que argumentó Daniela, María, creo que estamos en condiciones de decir de que necesitamos desde muy pequeña edad empezar a trabajar estos temas de manera, digamos, por lo menos tentativa y de manera indirecta. María, te agradecemos por este tiempo, ya vamos a cerrar, así que te felicitamos, excelente todo lo que compartiste. Yo quería animarte a lo siguiente. Definió María en un momento, usó la palabra de una autora y dijo búsqueda. Se le llama a la vocación, al proceso de encontrar la vocación, orientación. La verdad que la palabra orientación me habla de brújula, búsqueda me habla de aventura. Yo quisiera que como docente, como padre, como pastor, como lo que seas, como cualquiera sea tu rol, te animes a ponerte el gorro de Indiana Jones, ¿ok? Delata un poco mi edad, pero a los más jóvenes los desafío a ver esas pelis, son excelentes. Ponerte el gorro de Indiana Jones, o para otro perfil, ¿no? La mochila de Dora la exploradora. Y primero, meterte vos en esta búsqueda vocacional. Y segundo, animar a todas las personas que tenés alrededor y especialmente a los niños y adolescentes y jóvenes, a las nuevas generaciones, a lanzarse en la aventura imperdible, súper necesario de encontrar a qué Dios lo llamó. Cada uno de los elementos que nosotros tenemos fueron fabricados para algo. Mirá, yo tengo dos aquí. El fabricante de Stanley. Sí, tengo etiquetas de Frozen. Sí, tengo dos nenas, ¿qué vamos a hacer? Este termo fue fabricado con un propósito. Fue fabricado para una cosa, para contener agua fría y agua caliente. Este teléfono fue fabricado con un propósito, para comunicarse, para trabajar, para desarrollarse. Nosotros igual, Dios nos creó con propósito, con llamado. Tenemos que conectar los mundos. Fuimos creados con habilidades, con intereses, con gustos, porque hay propósito, hay un sentido. Así como el fabricante que hizo este celular o este termo, así nosotros también fuimos creados por Dios para un propósito específico. Así que queremos animarte con esta charla a que desarrolles procesos de encontrar la vocación. No solo en tu caso, y vos me decís, yo soy grande, no importa, no tiene edad esta aventura, porque además la vocación es dinámica y se va redefiniendo y se va ampliando con los años, y te lo puedo asegurar a título personal. Queremos terminar, Daniela, con una mini presentación de propuestas para los próximos meses y los próximos años. A todos les agradecemos, yo quiero agradecerles en particular, así que estamos conectados. Que Dios los bendiga.